Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu alabanza, tu adoración, por tu presencia, Señor, en medio de nosotros, Señor. Dios mío, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por tu bondad y queremos escuchar tu palabra, Señor, queremos escuchar tu voz. Necesitamos tu palabra y necesitamos tu mensaje en nuestra vida, Señor. Dios mío, reconociendo que tú nos cuidas, Señor, que tú eres el que vela por nosotros, el que nos protege, el que nos cubre, Señor, y Señor, que podamos tener esa fe de reconocerlo y Señor, de clamarte a ti, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, de nuestra familia, de nuestros hijos, de las personas en este mundo que están sufriendo también, Señor, que tengan misericordia, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el mensaje de Dios y yo ponía, tenemos que estar atentos a los avisos de Dios, porque la palabra de Dios es un aviso, ¿sí? ¿Qué significa la palabra avisar? Pues avisar es dar señales de lo que puede venir, puede suceder. Casi siempre cuando se avisa a alguien es porque hay un peligro. Y yo estaba llorando, yo decía, ¿cuántas de las personas que hay aquí están o estamos en peligro? ¿Sí? Y a lo mejor no lo sabemos y hay un peligro inminente. Pediría a los sugieres que por favor sacaran al bebé, porque lo importante es la palabra de Dios y creo que el bebé ahora mismo no la va a escuchar. Nos reunimos siempre, el otro día hacía una reunión de jóvenes y les decía, bueno, a partir de los 12 y 13 años, lo hacíamos allí en Guinea, es cuando deben de presentarse en la sinagoga y escuchar la palabra de Dios según el pueblo de Dios. Todo lo demás es distraer, es distraer lo que es lo importante, que es la palabra de Dios. Y tengo que poner, pues lo que estoy compartiendo, nuestro enfoque. ¿A qué quiere Dios hablarnos? Amén. Porque la palabra de Dios, vuelvo a decirlo, es un aviso y puede avisar tu vida de que está en peligro. Como digo, estaba llorando y veía a los hermanos, y veía a ustedes, me veía a mí y decía, Señor, avísanos de lo que puede venir, de las maquinaciones del diablo, que nos está preparando el cazador, porque el cazador está preparando las trampas, está preparando los lazos para que caigamos en ellos, y para que el enemigo, el mal, pueda hacer su obra, y hay mucho mal en este mundo, ¿sí o no? Ahí donde parece que estamos seguros, estamos en mucho peligro. Ahí donde parece que todo parece que va bien, hay detrás una obra que quiere tirarnos abajo. Y Dios está por encima de todo. Dios es soberano, Dios tiene control. E incluso cuando sucede algo malo, o Dios lo permite, y si lo permite, yo creo que Él no quiere mal para nosotros, pero sí nos da la palabra, nos da la voz, a través de hermanos, a través del mensaje como puede venir hoy, a través de señales naturales, que pues bueno, cuando hay tormenta y truenos, las nubes, es un aviso, ¿no?, de que protégete, ponte encubierto porque va a llover y puede caer granizo, no lo sé, de guardar el ganado, de guardar el rebaño. Cuando viene, no lo sé, señales que vienen, tenemos que estar atentos a las señales, amén. ¿Quién tiene carne aquí de conducir? ¿Quién conduce vehículos? A ver, que levante su mano. No tantos, sí. Todos hemos ido por la carretera y nos fijamos mucho en las señales, ¿sí o no? De vez en cuando vamos en carreteras rápidas, veloces, y de buenas a primeras viene una curva y te pones 70 y tienes que frenar rápido. Y si sigues a tu ritmo, te comes la curva y te sales y tienes un accidente. Hay que escuchar, ver, atender, se puede decir, porque atender es escuchando, es viendo, es en sueños, como hoy quiero compartir también. Dios te revela en sueños, pues el aviso de Dios. Dios quiere hablarte y sobre todo quiere avisarte porque no quiere que caigas en peligro. En el libro de Evangelio de Mateo, capítulo 2, habla del nacimiento de Jesús y bueno, cómo José, su padre, pues tiene un sueño y es avisado. Yo meditaba en esta palabra que quiero compartir y a veces nuestros sueños los dedicamos a descansar, y es verdad, descansamos,
dormimos, pero Dios habla bastante en sueños. Y yo creo que cuando Dios habla en sueños también es porque nosotros lo pedimos. Nuestro corazón está expectante a poder escuchar. A veces nos dejamos ir a la noche, dejamos las cosas ahí, pensando que durante el día lo hemos hecho todo lo que tenía que suceder viene durante el día, pero la noche es importante. Primero, que sepamos que Dios vela de día y de noche por nuestras vidas. Incluso cuando estamos durmiendo, Dios está velando por nosotros, intercediendo por nosotros, ¿sí? Amén. ¿Lo crees? Yo descanso en el Señor. Y también le pido a Dios que me hable. Y a veces los sueños es cuando lo dejamos todo quieto, todo parado. Cuando estamos como Marta, ¿no? Estamos ajetreados en nuestros menesteres, en nuestros trabajos, no atendemos a la voz de Dios. A Manolo le he dicho hoy esta mañana, y bueno, es un aviso también, pero bueno, aviso. Entramos a la iglesia y un bullicio se escuchaba aquí, como un teatro que va a comenzar, como algo que... Pero esta es la casa de Dios, aquí se va a compartir la palabra de Dios. Y es bueno que cuando entremos ya por esas puertas empecemos a predisponer nuestro corazón a escuchar. Porque dice que cuando entremos en la casa de Dios seamos prontos a escuchar y tardos para hablar, ¿no? Entonces, que entendamos que aquí va a venir algo bueno, va a venir un mensaje para nuestra vida. Y el mensaje que hoy quiero traer pues es el aviso. En Mateo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios que después que partieron ellos, habla de los magos, los reyes magos como se les llama, estos magos que antiguamente se les llamaba magos pues a la gente que podía tener profecía, a los profetas, a hombres también que eran de Dios, se les solía llamar magos. Ahora la palabra mago es una palabra muy, muy diferente, ¿no? Y en el versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. Y Dios avisó a José, ¿no? Y le habló en sueños y le dijo que se levantara y sacara a su familia, sobre todo a su niño, que era el que estaba en peligro, y que huyera a Egipto, a un lugar no propicio para ir, porque era un lugar quizás de enemigos, quizás un pueblo que habían salido allí de esclavitud, pero por algo le manda allí, ¿no? Y a mí me hablaba el Señor, ¿no? De a veces cómo somos dirigidos nosotros, ¿no? Hacia dónde vamos, hacia qué lugares vamos, qué sitios vamos y por qué vamos, por qué causa, ¿no? El otro día yo compartía sobre los consejeros, quizás creo que lo compartí aquí, ¿no? Sobre los consejeros de Dios y tener buen consejo, y que el mayor consejo, principal consejo es el consejo de Dios, es el consejo de la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, Dios nos da luz en nuestros ojos, nos abre nuestros oídos, teniendo comunión con el Señor, teniendo tiempo y dedicación a Dios, orando y intercediendo, nos damos cuenta de que Dios habla también a nosotros y que nos dirige y que nos guía, que nos avisa, que nos da el toque. Qué importancia, ¿no? de que allí donde vayamos acertemos, allí donde vayamos sea para bien. Amén. ¿Cuánta gente ha venido? Bueno, yo sé que aquí hay muchas personas que han venido a España, de diferentes países. He escuchado a muchos que se han lamentado de haber venido aquí, que se han arrepentido de haber venido aquí. Allá fuera quedado mejor. ¿Y cuántas veces nos arrepentimos de los pasos que damos, de las decisiones que tomamos, sí o no? Las tomamos al albedrío, las tomamos a lo que se escucha, pero todo lo que se escucha no es verdadero, todo lo que se escucha no es bueno. Y vivimos tiempos, por eso decía de los sueños, porque vivimos tiempos donde escuchamos mucho durante el día y atendemos mucho durante el día a las cosas del hombre. Y el hombre nos damos cuenta de que en estos tiempos, para mí, está todo manipulado, controlado, dirigido. Hay una orden que nos está llevando hacia donde quiere llevarnos, con tipos de, pues no lo sé, pues sistemas económicos, a veces apretan, otras veces abren. Y sabemos que vivimos en un sistema donde somos dirigidos, pero por encima de esa dirección, de esa autoridad o potestad, está Dios. Yo creo en ello y yo escucho al hombre, pero sobre todo quiero escuchar a Dios. Y atiendo a las voces o a los consejos, como compartí el otro día, de los hombres, pero como decía, me acerco a escuchar a los mensajes de consejeros de Dios. Consejeros, como hablábamos, que tienen palabra buena para nosotros, pero sobre todo el aviso de Dios. Y José escuchó
escuchó, ¿no? Y le dijo, levántate y toma al niño rápido. A veces somos avisados y cuántas veces nos ha llamado la atención, sobre todo si nos ponemos a pensar en seres queridos como nuestros padres o familiares que nos han avisado y bastantes veces hemos hecho caso omiso, ¿sí o no? Podemos decir la palabra, no solamente ser oidores, sino cuanto más ser cumplidores para que se cumpla realmente el poder de Dios. El escuchar la palabra y el ponerla por práctica. ¿Cuántas veces se nos ha avisado y no lo hagas, no vayas, no te acerques, no te juntes, no cojas? ¿Y cuántas de las veces, tantas veces más, hemos sido rebeldes? Y somos, de naturaleza somos rebeldes. Y el rebelde es el que escucha la dirección y hace caso omiso. Yo comparto mucho de que tenemos parte de Jonás, ¿no? Siempre tendemos a coger la parte diferente, ¿no? Contraria de la dirección de Dios. Amén. Dice que el versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, o sea, le dijo, toma al niño y levántate y toma al niño, le habla en sueños y justo mismo de noche, él tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, o sea, no dudó. Y a veces cuando viene la duda puede llegar la caída y en la duda no agradamos a Dios tampoco. Nuestra fe tiene que ser una fe de obediencia y una fe también debe de ser diligente, rápida. Amén. ¿Por qué? Pues porque hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones. Yo el otro día compartía sobre de tener iniciativas, ¿no? Y veo a veces que, sobre todo veo en jóvenes, ¿no? No en edad, sino en hermanos, ¿no? Que tienen que empezar a tomar iniciativas en el Señor, en coger carga, en llevar ministerio, en dar el paso, ¿no? De hacia adelante. Y veo que a veces falta esa poca iniciativa, pero esa iniciativa siempre dirigida de parte de Dios, ¿no? Nunca una iniciativa nuestra, ¿no? En una forma natural, sino siempre en la iniciativa. Y José no lo dudó, sino de noche mismo tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Por qué? Pues porque corría peligro su vida. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que corre peligro nuestra vida. Y a lo mejor hoy Dios te está avisando a ti que está corriendo peligro tu vida natural, y que despiertes, que rápidamente escuches el mensaje de Dios y te pongas atención a tu vida, que mires tus pasos. Y también, sobre todo, lo que yo comparto, tu vida espiritual. Porque puedes estar vivo en vida, pero estar muerto por dentro espiritualmente, como suele pasar. Y Dios quiere que te des prisa y que escuches la voz, que escuches el mensaje y que te pongas en marcha, ¿sí? Amén. He compartido aquí muchas veces a muchos hermanos y les he dicho, ¿no? Porque están viviendo en desorden. Y muchos han venido a quejarse, a decir, hermano, me van las cosas mal, las cosas no van de mal en peor en mi casa. Me he juntado con una mujer o me he juntado con un hombre que no estamos casados y aún así nuestra relación no es en amor, sino es en conveniencia y no sé cómo hacerlo, cómo salir. Y inmediatamente hemos dicho, sal de tu casa, sal de esa casa, no de tu casa, sal de ese lugar y no ha salido. Y después ha habido consecuencias muy nefastas. Por lo tanto, atendamos con diligencia la voz de Dios, no la pasemos por alto el aviso de Dios. Cuando el semáforo se pone en rojo no podemos dudar en paso porque seguramente está estropeado. Si está en rojo es porque hay peligro. Tenemos que detenernos, tenemos que esperar a que haya otro aviso, ¿sí o no? Y cuando venga ese aviso, caminamos con confianza. Amén. Y se fue a Egipto y dice la palabra, se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla el plan de Dios en tu vida, para que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino para que yo tengo claro de que si estamos aquí es porque Dios lo ha permitido y porque Dios tiene un plan precioso para cada uno de nosotros. Un plan bueno. Sus pensamientos son buenos, un plan para que la vida pues nos vaya bien, ¿no? Yo ayer compartía de que vendrán tiempos de adversidad, tiempos difíciles, pero Dios lo hace cada día todo nuevo. ¿Para qué? Pues para que sus misericordias sean nuevas para con nosotros y para siempre cada día. Amén. En Proverbios 22 hay muchas palabras sobre el aviso, ¿no? Sobre atender a las señales, sobre no ser simples. El simple todo lo cree, ¿no? Todo lo escucha, todo lo sigue. Y Proverbios 22, versículo 3, dice, el avisado ve el mal
ve el mal y se esconde. Amén. Cuando alguien te avisa, cuidado, ¿qué es lo primero que haces? Hay un reflejo, ¿sí o no? ¡Ey! Siempre hay un reflejo. Hay quien va siempre, como he dicho antes, ¿no? Hablaba de los sueños porque descansamos, esperamos, hay silencio, hay atención, como hoy aquí en este momento. Si todos nos ponemos a hablar, no escuchamos la voz de alguien, el mensaje de alguien, atendemos, estamos expectantes y hay palabra que llega. Pero vivimos en un mundo donde hay mucha distracción. La mayoría de las caídas, de los peligros, hasta de muerte, ha venido por distraerte, ¿sí o no? Por no saber lo que está pasando, sucediendo. Yo no sé si me estoy yendo, pero yo soy un hombre que a mí no me gusta ponerme cascos, no me gusta ponerme auriculares. No lo sé por qué. Me pongo un auricular y creo que alguien me está avisando, me está llamando, pidiéndome ayuda, y a lo mejor estoy caminando por el campo, voy caminando solo y siempre me quito por lo menos un casco, porque digo, ¿y si me llama alguien? ¿Y si hay alguien que necesita ayuda? O si hay un peligro y me están avisando y no lo sé. Pues veo tanta gente que va como simple, sin solamente escuchándose a sí mismo. Y a veces escucharte a ti mismo no te deleitas, porque cuando te escuchas a ti mismo o te miras a ti mismo, te das cuenta de muchas cosas que faltan, de muchas carencias, y pocos se alegran en sí, ¿sí o no? Amén. Por lo tanto, el avisado ve el mal y se esconde. Que haya esa rapidez, ¿no? Como he dicho, ¿no? De que te llaman, te avisan y rápidamente tienes el hacerlo, ¿no? El esconderte. Mas los simples pasan y reciben el daño. Y estamos viendo mucho daño en este mundo. Yo estoy viendo que la maldad está creciendo y los peligros están ahí, ¿no? Pues no lo sé, en el internet, en muchos programas de televisión, en muchos lugares donde no vamos una vez, sino solemos ir una y dos y tres veces. Yo le compartí a un hermano, decía, mira hermano, tienes que buscar estrategias en tu vida, porque el enemigo dice que está como león rugiente, ¿no? Intentando buscar la presa. El otro día yo compartía y le preguntaba a un hermano, ¿tú piensas que el diablo conoce lo que hay dentro de tu corazón? ¿Tú qué piensas? ¿Sí o no? No. Lo que hay dentro de tu corazón solamente lo conoce Dios, ni tú tampoco lo conoces. Dice que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Lo que sí conoce el diablo, porque está expectante al lado tuyo, es ver cuál es tu debilidad, cuál es tu mirada. Si miras hacia el chico, hacia la chica, si miras lo que te atrae, tus apetitos, tu hambre, hacia dónde te declinas, hacia dónde vas, el enemigo rápidamente, como es astuto, dice, ay amigo, tú tienes este problema. Tú tienes una adicción al alcohol porque te veo que pasas bastantes veces por el lugar donde se vende este sitio. Y tanto que viene la tentación. ¿Me estás entendiendo? Pero lo que hay en tu corazón ni tú mismo lo sabes, solamente lo sabe Dios. Y a veces tú lo tienes guardado y nadie lo sabe y el diablo no lo va a saber, pero las actitudes que nosotros tenemos nos hacen que el diablo nos tienda la trampa. Una de las situaciones que he visto en muchos hermanos caer es porque han ido al mismo lugar bastantes veces, han sido asiduos al mismo lugar. No sé si me entiendes. Cuando tú vas a un mismo sitio, el enemigo sabe cómo tenderte la trampa rápidamente. No sé si me entiendes. Si tú tienes esa debilidad y no la fortaleces en el Señor y no pides a Dios que te la cubra, tarde o temprano el diablo va a entrar por ahí, va a hacer una brecha grande y él va a entrar. Por lo tanto, tenemos que no ser simples y creerlo todo, sino tenemos que ir, como dice la palabra de Dios, con pies con pies de cierva. Esos pies pequeños que van a la altura de la montaña donde el enemigo no puede ir. Y no vuelven al mismo lugar, sino van buscando por lugares, como dice la palabra de Dios, por lugares delicados, por prados, donde les alimenta el Señor, pero el Señor es su pastor, es su defensor. Amén. Mas los simples pasan y reciben el daño, y pasas y no escuchas la voz. Y yo creo que dice la palabra de Dios que no sucederá nada en la tierra sin que antes no lo avise Dios. No habrá nada en este mundo sin que haya profecía antes de ello, sin que el hombre de Dios lo avise, sin que la palabra de Dios te lo avise, sin que, como he dicho antes, la naturaleza misma te lo esté hablando, o el propio lugar. Pero a veces vamos tan simples porque hay un plan, y el plan es que confiemos en el mundo y que el mundo sea el que nos
después nos devore. Por lo menos yo lo entiendo así. Amén. Por eso, hermano, sea avisado, ¿no? El avisado escucha la palabra, atiende la voz. Cada día que sale de su casa, ora al Señor, pide a Dios dirección. Aunque vaya al mismo lugar, siempre está atento a las situaciones, a escuchar. Yo creo que los sentidos que hay en nuestra vida son sentidos para conocer los tiempos. El olor, el olfato, el gusto, el tacto, sobre todo el oído. El escuchar, a veces vamos sordos, nos quedamos sordos. Y no escuchamos la voz, la alarma, la sirena, la campana. La voz que dice que está fuertemente gritando, ¿no? En el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 6, nos hace unas preguntas y dice: en el versículo 6, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Amén. Las trompetas se tocaban como avisos de guerra, de que el enemigo venía. Las sirenas suenan en Ucrania, y cuando suenan las sirenas se esconden en los refugios, en los búnkeres, por causa del peligro que hay. En muchos lugares del mundo se están imponiendo de nuevo esas sirenas porque piensan que podrá haber guerras, y yo creo que las habrá, y que cuando suene la sirena será un sonido ¿de qué? Un aviso de peligro, de esconderse, de protegerse. Y el Señor está tocando su trompeta. El otro día escuchaba a Miguel, al pastor, y decía que no cesemos de ser trompeta, de avisar al pueblo, al mundo. Los predicadores, los mensajeros, los profetas, los hombres de Dios tienen que seguir llevando el mensaje de aviso al mundo, no solamente al pueblecito, al que si escucha ese le habla, sino al que no escucha, háblale más, grítale, toca trompeta. ¿Cuántas veces has escuchado, hermano, por qué no tocaste trompeta en ese lugar? ¿Sí o no? En tu casa, en tu colegio, en tu trabajo. ¿Por qué no tocaste trompeta? Y muchos hermanos, como dice en Ezequiel, ¿no? Muchos somos a veces no partícipes, pero sí vemos a hermanos que están cayendo, que están tropezando, a hijos jóvenes que se están desviando y no tocamos trompeta, no avisamos. Yo es que no soy un chivato, yo no tengo que meterme en nada. Yo tengo el deber de avisar y de tocar trompeta y de llamar y decir: oye, perdona, pero creo que tus hijos están yendo por este camino. Y que tú lo recibas y que digas: pues voy a ponerme a la obra, voy a vigilar más. Y debemos de ser, como decía este hermano, debemos de ser trompeteros, amén, trompetistas, sobre todo que llamemos y clamemos. Se tocará trompeta, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Y ese es el plan del diablo, de que se escuche la voz de Dios y seamos impasivos, indolentes, como que no pasa nada. Y cuando pensamos que no pasa nada, ¡fa!, ahí viene el pueblo enemigo y nosotros indefensos, desarmados y ya presas de ello. Amén. Y que estemos avisados, hermano, y que hoy Dios te dé la palabra de aviso, porque, vuelvo a decirlo, quizás estás en peligro y no sabes, y Dios te está avisando hoy. Dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, no haya avisado? Dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. No hará nada el Señor, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y Dios trae revelación a su pueblo de siempre. Yo cuando pensaba esto me acordaba de algo que hemos compartido. Yo escuché y me llamó tanto la atención, y el pueblo de Dios ha sido avisado tantas veces, y tantas veces ha pasado por holocaustos como la Segunda Guerra Mundial. Dice que había no sé cuántos cientos de miles en Centro Europa, en Alemania, en Austria, en Polonia, judíos. Y dice que meses antes, años incluso, se avisó en las sinagogas del aviso de lo que iba a venir. Pero palabra clara, porque la palabra de Dios es clara, es entendible. Pero estaban tan agarrados, arraigados a su mundo, a sus pertenencias, a sus riquezas, a su prosperidad natural, que ¿cómo nos vamos a ir de aquí?
Quizás el rabino, el profeta que está hablando, quizás está equivocado, pero Dios nunca se equivoca. Amén. Por lo tanto, si Dios nos avisa como avisó a José, salgamos rápido. No salió el pueblo y vemos las causas que hubo, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial y el holocausto tan grande que hubo, pero sí hubo personas que se fueron. Yo he escuchado de testimonios de hermanos venezolanos, argentinos, que marcharon antes de que empezara la guerra porque escucharon la voz de Dios, tuvieron el aviso y dejaron todo, sus riquezas. Pero ¿qué es más importante, tus riquezas o tu vida o tu alma? ¿Qué es más importante, el oro o la plata? ¿O que salves tu vida, la vida de tu casa, la vida de tu familia? Amén. Por lo tanto, cuando venga la voz de Dios, como hemos escuchado antes, tan pronto como podamos, salgamos, actuemos, obremos conforme a la palabra de Dios. Por eso dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén, aleluya. Por lo tanto, tenemos que estar, ¿no?, despiertos a la voz, a la trompeta, como escuchamos, al aviso, no ser indolentes, no quedarnos pasivos ante el peligro que hay. Y yo no sé tú, puedes hoy meditar un poquito y ver en qué tiempo vivimos, si vivimos tiempos plácidos o vivimos tiempos, aunque sean plácidos, pero tenemos que estar atentos, velando. La palabra de Dios dice que en vano vela la guardia, sino Dios el que vela. Confiemos en Dios. En vano edificamos y Dios no edifica la casa. Dejemos a Dios que edifique nuestra vida, que sea nuestra guía, nos dirija. Amén. Que rápidamente desmontemos y salgamos. Que no haya tantas pertenencias, porque nos atamos tanto al mundo que cuando es tiempo de salir, no salimos. Dice que el pueblo de Dios, creo que eran, no sé si eran 3 millones o los que eran, salieron todos en el momento donde dijo, hoy es el día de salir de Egipto. Y salieron todos, miles. Dios les preparó y después Dios les dio el maná, pero siempre ponemos trabas. ¿Y por qué voy a salir ahora? Y los hijos ya son grandes, y ahora que tengo un trabajo, y ahora que pasa esto, pero estás en peligro. Hay peligro en tu vida, déjalo todo. Y yo creo que por eso dice que el Hijo de Dios o el hombre de Dios no tiene donde recostar su cabeza, y es porque realmente tenemos que tener preparado siempre el bagaje, las maletas, el salir ya pronto. ¿Me estás entendiendo? Y no extender como pasó con Lot, que cuando fue el tiempo de salir de Sodoma y Gomorra, mientras preparaban todo, cayó la lluvia de fuego sobre sus vidas y perecieron casi todos. Que tengamos preparada nuestra vida y la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, al toque, a la voz, al principio del sonido de la trompeta, salir. Amén. 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 Aleluya. Y quiero acabar en Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Yo quería acabar con este versículo que conocemos. El que tiene paz es el que descansa en el Señor. El que no tiene preocupaciones, porque el que no vive en paz es el que está intranquilo, no sabe lo que va a suceder. Cada día bástese su propio afán. Pueden suceder cosas el día de mañana, pero yo descanso en el Señor. Primero porque sé que mi vida está en el Señor. Hemos viajado, hemos estado en Guinea y no es fácil ir a África ahora mismo, con trabas, con corrupción, con muchos problemas, con muchas, pero siempre confiados en el Señor. Y tener paz en nuestro descanso, tener paz en nuestro trabajo, tener paz en nuestra vida, sabiendo que estamos en orden, que estamos velando, que hay lámpara en nuestra casa, que la lámpara de Cristo está, que al momento que se necesite Dios nos va a hablar y vamos a salir. En el momento que Dios nos haga un llamado, Dios nos va a hablar y ahí estaremos para servirle, allí donde Él quiera y como Él quiera. Amén. No vivir intranquilos, qué va a suceder o con miedo de que el que viene contra mí es mayor, de que quién va a llamarme a la puerta y me van a raptar, a robar, ¿sí o no? Y a veces tenemos miedo por las pertenencias que tenemos en nosotros. ¿Por qué? Porque son nuestras y nos las hemos puesto delante de Dios. Y aquel que descansa como José, ¿dónde estaba José? ¿En un palacio? No, José estaba en un pesebre. ¿Qué tenía José? Pues creo que tenía un burrito y rápidamente cogió lo que tenía.
Abraham, siendo rico, pues no dudó en coger sus pertenencias y salir de Ur, pues cuando Dios le habló y él dijo, no, espérate, me has avisado, pero creo que hay tiempo. A veces el aviso del Señor es ya, hoy es tiempo de que te pongas en orden, hoy es tiempo de que dejes el pecado, hoy es tiempo de que mueras a la carne y no lo dejes pasar, porque hoy puede ser el día donde vengan a por tu vida. Amén. Ponte de pie conmigo, aleluya, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tus avisos, por tu amor sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos, Dios mío, porque tú a quien amas, Dios mío, hablas. Señor, insistes, Dios mío, corrige, disciplina, sí, Señor, pero estás atento, Señor. Gracias por estar atento de nuestras vidas. Señor, gracias porque nos conoces y sabes que somos imperfectos, que somos impotentes, que no podemos, si no eres tú el que nos cuida, el que va delante de nosotros y el que protege también nuestras espaldas. Señor, en este mundo, en estos tiempos, Señor, queremos que siga siendo nuestra cobertura, Señor, Dios mío, que estemos bajo tus alas, Señor, y que no nos desviemos ni un centímetro de tu dirección sabia y Señor, buena para nuestras vidas. Señor, bendícenos a nosotros que somos tu pueblo. Señor, despiértanos, Dios mío, que podamos tener oídos prontos a escuchar tu palabra, el aviso del peligro y que seamos diligentes y que salgamos, Señor. Dios mío, gracias por mis hermanos, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por todo, sobre todo por tu voz en medio de nuestras vidas, tu voz clara y entendible. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.